El mal de Alzheimer es la forma más común de demencia caracterizada por la pérdida progresiva de la memoria y habilidades cognitivas que afecta la vida diaria de los pacientes. Patología mundial, perversa, insidiosa y que a veces es de difícil diagnóstico, porque hay que tener una gran capacidad para hacer un buen diagnóstico y hacer una cierta serie de pruebas para probar si el paciente o no tiene el problema. Porque como es una patología, como dije, insidiosa, a veces tiene detalles mínimos al principio del problema del paciente. Como por ejemplo, ¿qué tipo de detalles? Y memoria, trastornos de memoria, trastornos para recordar un nombre, trastornos para hacer algo o dónde dejó algo guardado el paciente. O por ejemplo un trastorno del lenguaje mínimo, o que se olvida de la cara de alguien o del apellido de alguien. Y la otra es que es una patología que en general es una entidad neurodegenerativa que se da entre los 40 y los 60 años y también hay después de los 60. Pero algunos tienen patologías previas a esas, o sea, como si fuera un Alzheimer más de pacientes más jóvenes. Bien. Ahora, como no se sabe la etiología o la causa de ese problema, porque se desconoce la causa, es una entidad que degenera las neuronas corticales. Ese tipo de neuronas, las fundamentales, las básicas para el pensamiento y la ejecutividad, se vayan muriendo y como no hay hasta ahora probado que se pueda recuperar o la plasticidad neuronal, crezcan de nuevo esas neuronas y el paciente se va quedando sin población neuronal. Usted tiene más o menos en un paciente adulto joven, a partir de los 35 años, unos 80 o 90 billones de neuronas. Pero cuando llegamos a los 80 años, perdimos el 70% de esa población neuronal. Cuando el 30% queda bien o más o menos bien, el paciente funciona bien. Ahora, cuando perdemos más, o por alguna patología, como acabo de decir yo, perdemos muchas más neuronas de las habituales, por este tipo de noxa, que es una entidad patológica, degenerativa, el paciente entra en este tipo de trastorno. El Alzheimer es incurable y terminal. Aparece con mayor frecuencia después de los 65 años, aunque hay casos raros en que la enfermedad puede desarrollarse a partir de los 40. Hasta el momento, como no se sabe cuál es la causa del problema, no tiene una cura. Si hay ciertas mejorías o ciertos tratamientos que hacen de que el paciente mejore un poco, o sea, medicaciones paliativas, como algunos bloqueantes cálcicos y también algunos tratamientos con ansiolíticos o algunos antidepresivos para que el paciente se sienta mejor y no esté tan agresivo, porque cambia la personalidad, se pone agresivo, se pone mal. Todo eso incide en ese tipo de trastorno. Y aparte, todo el dilema familiar recurrente y de alrededor, ¿no es cierto? Bien. A medida que va avanzando la enfermedad, cada vez se va haciendo más complicado la convivencia con ese familiar. Cada vez más compleja. Necesitan generalmente un acompañante terapéutico o la internación en algún centro especializado para pacientes crónicos con ese tipo de patología. No conocen a nadie, se olvidan de todo, no saben cuál es el nombre de los hijos, cuál es el nombre de la señora o de algún familiar. Es decir, es todo un combo en el cual el paciente pierde su personalidad. Es decir, el cerebro se atrofia, se distorsiona y no revierte, no es reversible ese tipo de trastorno si realmente es una enfermedad de Alzheimer que es un trastorno cortical de base, ¿no?